Bueno, entonces vamos a revisar el cálculo del golpe de ariete para SDR13. El compañero Wilson nos está mostrando cómo él lo realizó. Básicamente está usando la fórmula, ¿verdad? Que viene en el manual de Amanco, creo que usamos ahí. No se vale decir marcas, pero bueno, hay que usar alguna. Entonces, básicamente, vean que lo que calcula es con la fórmula esta de Allievi, la celeridad, que le da 471.66. Si no nos equivocamos mal, en el caso anterior, ¿verdad? La celeridad nos dio, ¿alguien recuerda cuánto nos dio la celeridad antes? Con SDR17, bueno, se ve del manual, nos había dado 410. Y a Wilson le da, básicamente, 471. Entonces es correcto. Nuevamente reitero, entre mayor sea el SDR, mayor tiene que dar la velocidad, la celeridad, ¿verdad? Todo esto es básicamente porque el SDR está en el denominador, ¿ok? Entonces, a menor SDR, mayor va a ser la celeridad, ¿de acuerdo? Entonces, eso también se manifiesta en las tuberías más rígidas. Y vean que posteriormente, el compañero Wilson lo que hace es calcular con la fórmula, ¿verdad? A por V, ahí se ve, A por V entre G y le da 471 metros, que es mayor que la que anteriormente calculamos, que nos dio 471 metros. Bueno, saben que ahí veo que hay un detalle. ¿Está seguro ahí? Son eso por uno. No, que está malo ahí, Wilson. En realidad son 47, porque el A sería 471. Es que tenés apagado el micrófono. Ok, aquí. El A, el Sí. A, el A son 471 por la velocidad que era 1.13 dividido entre 9.8. Entonces son como... Eso lo hice aquí. Vamos a ver. Bueno, sí, ahí está. Se ve. Ok. Sí, y el resultado son 55. Perfecto, está bien. Entonces, todo bien. Excelente. Bueno, entonces, listo, Wilson. Muchas gracias. Entonces, justamente así se calcula para SDR13. Básicamente. Bueno. Entonces, ya con eso, pues vean ustedes que a mayor, entonces anotemos aquí eso para que nos quede claro a todos, ¿verdad? Vamos a admitir aquí a Yendri. Entonces, vamos a anotar eso en las notas del curso, porque es muy importante tener claro que, anotémoslo por acá. Entonces, anotémoslo por acá. Entonces diríamos que a SDR menor, esto implica que el golpe de ariete es mayor. Es mayor. ¿Por qué es mayor? Dijimos. ¿Por qué es mayor? Esto es conceptual, así que tenemos que tenerlo clarísimo. Que a SDR menor, el golpe de ariete es mayor. ¿Por qué? Vamos a ver, tenemos SDR. Si el SDR sube, eso implica que el espesor de pared sube o baja. Supongamos que yo tengo aquí SR 32,5 y acá SR 17. Entonces el SR sube, el espesor de pared resistencia del tubo. ¿Cómo es el espesor de pared y la resistencia del tubo en relación al SR? Si el SR es mayor, el espesor de pared y la resistencia del tubo es mayor o menor. A ver, chicos, solo hay dos opciones nada más. Yo diría que menor, ¿no? Es menor, exactamente, ¿verdad? Es menor. Vean que esto tiende a uno a confundirlo. Un SDR 17 implica más resistente que un
32,5. Más resistente que 32,5. Entonces, a partir de este análisis, si el SDR es mayor, entonces eso implica que el SDR menor, el golpe de ariete es mayor. ¿Por qué creen ustedes que es mayor el golpe de ariete en los SDRs menores? Creo que ya lo mencionamos, pero es algo conceptual que hay que tener claro. ¿Por qué si el SDR es menor, el golpe de ariete es mayor? Era por lo de la velocidad, ¿no? Bueno, muy bien, exactamente, la celeridad, ¿verdad? Entonces, si el SDR es menor, la celeridad es mayor, ¿verdad? SDR menor implica que la celeridad es mayor. Pero ¿por qué la celeridad es mayor en un SDR menor? Por el espesor de pared, ¿no? Correcto, ¿verdad? El espesor de pared exactamente hace que el tubo sea más rígido. Entonces, eso implica que más rígido. Y más El tubo rígido, no tiene flexibilidad, ¿no? exactamente. El tubo más rígido no absorbe la onda. Entonces, simplemente la onda rebota durísimo y tiene más posibilidades de que el tubo se reviente. Entonces vean que aquí entramos a un juego del gallo y la gallina, ¿verdad? Del huevo o la gallina, perdón, del gallo y la gallina. Del huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque vean que si yo le pongo SDR más fuerte, digamos, menor, el golpe de ariete va a ser mayor y entonces voy a ocupar ponerle SDR más fuerte para que el golpe de ariete sea, y entonces nunca termino, ¿verdad? Y esto es un problema usual en hidráulica, que entre más le subo yo el SDR, más golpe de ariete y no me da, y no me da, y no me da, y no me da, ¿verdad? Piensen ustedes que, por ejemplo, con este me dio 48, ¿verdad? Pero ya Wilson, tal como nos calculó, si usábamos SDR 13, ¿cuánto era que daba, Wilson? 55,2. Entonces, si uso SDR 13, me da 55,2. Entonces todavía me da más. Y si uso hierro me da más. Y ahí va, ¿verdad? Entonces básicamente es un juego de nunca acabar. Entonces, como estos juegos nunca se acaban, y dicho sea de paso, ya dijimos que no tenemos ningún tubo que aguante 254 metros de columna de agua. No tenemos ningún tubo. El que máximo aguantaba, ¿cuánto era? ¿Cuánto aguantaba el máximo? 32,5. No. ¿Cuánto era la máxima cantidad en metros de columna de agua que aguantaba el SDR? 230, 221.8. por ahí. 221,8. Revisen ahí hay una tablita que subimos al Telegram, ¿verdad? Y dice que el SDR 13,5 aguanta 221,8, ¿ok? Profe, pero igual, si hubiera un tubo que, un ejemplo, soportara esa cantidad, de ahí aumentaría también por sí solo El golpe el de golpe. ariete, exacto. Por ejemplo, el hierro, vamos a ver si aquí tenemos un dato, yo no me acuerdo muy bien la resistencia del hierro, pero sí sé que aguanta hasta 400 metros de columna de agua. Resistencia del hierro en metros de columna de agua. Vamos a ver si hay algún dato. Propiedades mecánicas. No, está difícil encontrar. Vamos a ver. Aquí está propiedad de algunos materiales. Megapascales. Hierro dice que aguanta 24 megapascales. Acero 30. Si no, no lo tengo por acá. Bueno, ahí después lo buscamos y si no, se los dejamos a ustedes de tarea, ¿verdad? Porque es un dato importante que hay que tener. Porque hay casos donde definitivamente no hay forma de no meter hierro. O sea, le toca a uno ponerlo porque si no, el agua no pasa. Bueno, entonces, ya que hemos visto que a veces hay tubos que no aguantan la presión suficiente, disculpen un momento. Disculpen el imprevisto. Bueno, entonces a veces hay materiales que ya sabemos que no alcanzan. Entonces, básicamente,
Entonces, básicamente, un momento. Disculpen. Entonces, básicamente, existen materiales que nos permiten alcanzar esas resistencias, como les comenté. No obstante, la solución típica que uno usa para no andar poniendo materiales tan caros, ¿verdad? Es básicamente la colocación de tanques quiebra gradientes. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver en este ratito que nos falta de la clase. Entonces, ¿cómo se pone un tanque quiebra gradiente? Básicamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, básicamente la palabra lo dice, es quebrar la presión en ese punto y arrancar de presión cero. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo de acá, ¿verdad? Que teníamos acá un huecote, subíamos y por acá. ¿Okay? Entonces, esto era 1700. Acá era, ya no me acuerdo, 1550 creo. Acá era 1480. Y por acá otra vez teníamos 1550. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos tener puntos de presión asociados a una tubería de un costo más barato. Por ejemplo, supongamos una tubería SDR27 y esa tubería SDR27 tiene una resistencia de 112,7 metros de columna de agua. ¿Okay? Todo eso lo pueden ustedes observar en la tablita esa que les pasamos por el Telegram. Entonces, SDR27 tiene una resistencia de 112 metros de columna de agua. Entonces, yo lo máximo que tengo para resistir presión son 112 metros de columna de agua. Entonces, ¿cómo hago yo este proceso para colocar los tanques quiebra gradientes? Yo agarro y hago una escala a este lado, ¿verdad? Puede ser acá, voy a borrar esto acá para efectos de poder hacer el dibujo. Entonces yo coloco una escala a este lado, ¿verdad? Y entonces aquí tengo 1700, acá tengo 1550, ¿verdad? 1550. Por acá tengo 1480. Por acá digamos que tendría 1600, digamos por aquí. Por acá 1650, ¿verdad? Y estas serían las elevaciones, ¿ok? Y por acá teníamos el eje X, ¿verdad? Que ya hemos definido en varias ocasiones. Este 1480 iba, vamos a recordar, en 2500. Este era 2500. Y este de acá era 3500. Y este de acá, 1550, era en la cota 1000, digamos, más o menos, ¿verdad? Obviamente no a esta escala, pero digamos, todo esto al final, por ejemplo, ustedes lo podrían dibujar en papel cuadriculado, a mano, en Excel o lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Esta sería la cota 1000, más o menos, ¿ok? Aproximadamente, digamos. Entonces, si el tubo lo que me resiste son 112 metros, ¿cuánto pondrían ustedes y en dónde un tanque quiebra gradiente para soportar la presión que ocupamos para SDR27? ¿Cómo haría yo para saber dónde poner un tanque quiebra gradiente? Si el tubo me aguanta 112 metros. A ver, ¿alguna propuesta que quiera alguien hacer? ¿Cómo podría yo saber dónde podría poner un tanque? Que me quiebre otra vez la presión y me la vuelva a cero. Acá está la naciente, ¿verdad? Y acá está el tanque de almacenamiento. Entonces, bueno, vean que si el SDR27 aguanta 112 metros,
Entonces, lo lógico yo para empezar a hacer una estimación es que ponga el tanque quiebra gradiente con una diferencia de nivel aproximada, tanque quiebra gradiente, de unos 100 metros entre la cota de la naciente y la cota donde va a poner el quiebra gradiente, ¿verdad? Es lo usual. ¿Por qué 100? Porque yo digo, normalmente, ¿verdad? Normalmente, no es lo usual, digamos, pero normalmente el golpe de ariete puede rondar desde un 20 hasta sí, aproximadamente un 20% de la presión estática. Normalmente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 100 metros más un 20% son como 120, entonces yo ya ahí empiezo a ajustar y ver si ocupo subir o bajar el quiebra gradiente, ¿ok? Pero ya sé que de entrada, por lo menos con la presión estática de acá, tengo aproximadamente una diferencia de 100 metros con la presión estática. ¿Okay? Y ahora sí, ¿qué es lo que me corresponde? Vean que ustedes que de acá de 1600 a 1480 hay 120 metros de diferencia. 120 metros de diferencia. ¿Creen ustedes que sería conveniente poner otro quiebra gradiente de aquí a acá, por ejemplo? ¿Se animarían ustedes? Vean que, por ejemplo, si yo pongo acá un tanque a 1550 y acá a 1550, llegará el agua a llenar este tanque. Si yo pongo, por ejemplo, un punto de quiebre acá. Es decir, si yo pongo un tanque acá, donde la presión va a ser 0, podrá llenar este tanque acá si están a la misma altura. ¿Qué opinan ustedes? O una más fácil todavía. ¿Podrá este quiebra gradiente que está a 1600 llenar este tanque que está a 1550? A ver, les planteo las dos preguntas. Pueden opinar lo que quieran. Profe, ¿el tanque lo que hace es eliminar toda la presión o La parte? La elimina totalmente. El tanque trabaja a presión atmosférica y recordad que la presión atmosférica para efectos hidráulicos es 0. Entonces el tanque, este sería su nuevo punto de presión. Ya no sería este, sino que las presiones se van a comportar de la siguiente forma. A ver, ¿cómo era que se copiaba una diapositiva? Entonces vamos a copiar esta y a trabajarla un poco acá. Entonces, si ustedes tuvieran que preguntarme cómo se comportan las líneas de energía y de presión, las líneas de presión, ellas se comportan de la siguiente forma. Recordemos que en el caso anterior, ¿verdad? Recordemos que en el caso anterior, cuando salíamos de la naciente y nos íbamos directo al otro tanque, ¿verdad? Teníamos dos presiones, ¿verdad? Teníamos acá la presión estática y esta era la presión dinámica, ¿verdad? Esas dos presiones habían. Cuando yo ya coloco un quiebra gradiente, lo que sucede es que ahora este va a ser el punto donde yo giro y entonces yo tengo una presión estática que va de aquí a aquí. Y la presión dinámica va de aquí a acá. Pero en este punto se quiebra la presión y vamos a tener una nueva línea de energía donde la presión estática va de aquí a acá y la presión dinámica va por acá. Entonces vean que ya tenemos dos conducciones diferentes, ¿ok? Y por ello es que uno dice que el tanque quiebra la presión, totalmente la resetea y arranca desde una presión nueva, ¿de acuerdo? Que es mucho más baja. Entonces, por ejemplo, si esto está a 1600 y esto a 1550, ahora en este punto de acá, la presión estática sería 50 metros de columna de agua. La estática, ¿verdad? Y la presión dinámica, pues la podríamos o la tendríamos que determinar nuevamente. Y para el caso de este punto, tendríamos que este quiebra, acá tendría una presión estática igual a 100, perdón, igual a 100 y una dinámica que hay que calcular.
Recuerden que anteriormente la presión estática era 150. Ahora la repartimos 100 para este tramo y este otro tramo tendría 50 metros de presión. Entonces vean que la situación cambia. Probablemente acá el diámetro va a cambiar porque las pérdidas son inferiores, etc. Y hay que rediseñar. Pero bueno, entonces partiendo de este concepto de la quiebra de la presión, díganme si ustedes se animarían a meter todavía, porque vean que por ejemplo hasta este punto profundo, si esto está a 1600 y a esto a 1480, solamente producto de la presión estática vamos a tener 120 metros de columna de agua en presión estática. ¿Okay? Y el SDR 27 solo aguanta 112. Entonces tendríamos que meter un SDR mucho más fuerte en un tramo acá. Entonces, la pregunta es, ¿se animarían ustedes a bajar este tanque aquí unos 40 metros, por ejemplo? O, no sé, unos 20 metros más, por ejemplo, para que la presión acá me dé 100. ¿Creen que si, por ejemplo, yo tengo acá, por ejemplo, supongamos que bajáramos el quiebra hasta 1575? ¿Creen que en 25 metros el agua llegue de aquí hasta acá? De este quiebra a este, por ejemplo. ¿O no? Son las preguntas que quiero lanzar. A ver ustedes qué opinan y qué concepto, digamos, tendrían al respecto. A ver, nadie se anima a opinar. Anímense, no hay problema. Justamente estamos aquí para discutir y equivocarnos y aprender de todos, ¿ok? Y yo considero que se llegaría. Con 25. De ahí. ¿Ok? Sí, yo también Sí. creo que tal vez sí llegaría a penitos, pero llegaría. ¿Ok? ¿Cómo puede saber uno si llega o no llega? ¿Cuál es la forma más eficiente de saber si llega o no? Con las pérdidas no era. Exacto, ¿verdad? Entonces, vean que si yo, ¿y en qué me podría afectar, por ejemplo, que yo tenga poco desnivel acá? ¿Qué implicaría a nivel conceptual, digamos? ¿Qué me va a encarecer? Entre menos desnivel tenga yo acá, tengo derecho a tener menos pérdidas, ¿verdad? Y revisemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula original? Vamos a ver. Veamos la fórmula acá. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo derecho a perder poca agua acá? Necesito pasar el mismo caudal. ¿Cómo va a ser el diámetro que yo necesito? Y grande. Tiene que ser un diámetro muy grande, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la obra? ¿Es más cara? Desde más caro. Es más caro, ¿verdad? Entonces vean que todo esto al final es un juego de financiero, ¿ok? Digamos, no es normal que, por ejemplo, para un tubo de 5 litros por segundo, uno tenga que ponerle un tubo de 8 pulgadas, ¿verdad? Excepto que sea una zona ultra plana y que no le quede de otro remedio. Entonces, básicamente, uno sí trata siempre como de tener desniveles importantes, ¿verdad? Que le permitan balancear un poco el costo de los tubos y el costo de todo. Entonces vean que ahora nosotros ya no tenemos un tramo de diseño de aquí hasta acá, sino que tenemos dos tramos de diseño que hay que diseñar. El tramo de aquí a acá y el tramo de aquí a acá. Y eso sin pensar en poner un tramo de quiebra gradiente aquí. Entonces, vamos a trabajar inicialmente con un quiebra gradiente en la cota 1600, ¿verdad? Y vamos a suponer que ese quiebra gradiente en la cota 1600, déjenme revisar la original. En la cota 1600 está cerca de los, vamos a suponer que está a 500 metros del inicio. ¿Okay? Vamos a suponer que está a 500 metros del inicio. Entonces vamos a suponer que donde está este tanque acá son 500. ¿Ok? Para efectos de la longitud y el cálculo de las pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, ya muy rápidamente vamos a rediseñar ambos tramos a ver cuánto nos daría los diámetros que hay que calcular, ¿verdad? Entonces, vamos a ir repasando rápidamente. ¿Cuánto tengo derecho yo a perder? Voy a borrar acá.
¿Cuánto tengo derecho yo a perder en este primer tramo? Si vamos de los 1700 a los 1600, ¿cuánto había que subirle la cuota normalmente para no perder tanto? Recuerden que la P estática más las pérdidas, ¿verdad? La P estática es igual a la presión dinámica más las pérdidas. Disculpen. P dinámica más las pérdidas, HF. Entonces, si yo necesito que la presión dinámica sea al menos, ¿cuánto ocupo yo que sea para llegar al tanque y que se me llene? ¿Cuánto es lo que hemos hablado usualmente? A ver, antes lo vimos. 3. De 3 a 5, ¿verdad? Muy bien, de 3 a 5 metros. Vamos a usar normalmente mejor 5, ¿ok? Vamos a usar 5. Entonces, si la presión estática menos el punto este son 100 metros, ¿verdad? Y estos son 5, entonces las pérdidas, ¿verdad? Máximas serían ¿de cuánto? 95. De 95, muy bien, excelente. Entonces vamos a diseñar este primer tramo de 500 metros de longitud con unas pérdidas máximas de 95 y el caudal que teníamos anteriormente. ¿Okay? Entonces hagamos todo otra vez. Ya sabíamos que el caudal máximo diario era igual a 5.15 litros por segundo. Y vamos a anotar otra vez la fórmula, ¿verdad? Repasémosla aquí para los que no se acuerden. Q era esto y lo que vamos a despejar es el diámetro, ¿ok? Entonces, hagámosle una copia a este y lo volvemos a pegar, ¿ok? Y lo trabajamos acá. Entonces, lo que vamos a encontrar es el diámetro. Ahora, la diferencia es que la J, en lugar de ser 145, ¿verdad? La J en lugar de ser 145 va a ser, ¿cuánto? 95, ¿verdad? Y esto en lugar de ser 3500 va a ser 500. Entonces, ¿cuánto me daría la J? 0,19. 0.19. Ok, 0.19. Entonces ahora calculamos todo esto igual, pero vamos a calcular la J vamos a calcular el diámetro con una J de 0.19. Ok. A ver cuánto nos daría. Recuerden que eso ustedes lo pueden programar en Excel, ¿verdad? Para hacer, nada más le cambian los datos y de una vez se calcula, ¿ok? Si lo van a hacer con la calculadora, recuerden que esto lo tenemos que hacer probablemente 10, 15 veces cada vez que estamos haciendo un diseño. Entonces, es algo que debemos tener bastante programado, ¿verdad? Para no durar mucho, porque son funciones muy repetitivas que tenemos que hacer. Cálculo de caudales, cálculo de diámetros, cálculo de pérdidas, cálculo, etc. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Profe, no sé si me está dando bien, pero me da 0,046.
Puede ser, sí, está bien. Está raro, ¿verdad? Porque acuérdate que anteriormente nos dio 0.062 y debería dar, digamos, si la J es mayor, vamos a ver, si la J es mayor, si el diámetro debería dar menor. ¿Está bien? Sí, está Profe, a bien. mí también. Sí, sí, está perfecto. Entonces, ¿cuánto es? 0.040 y 6. 0.046, ¿ok? ¿Por qué es esto? Bueno, la J es mayor, implica que el tubo va más inclinado, ¿verdad? El tubo entre más inclinado lleva más agua, porque él tiene más posibilidades de absorber más agua. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser mayor entre más inclinado va. Es decir, un mismo tubo, ¿ustedes cómo creen que llevaría más agua? ¿Si va así o si va así? ¿Cuál llevaría más velocidad? El primero. Obviamente, ¿verdad? Entonces la J lo que representa es el grado de inclinación del tubo. Y el tubo, al tener mucha más pendiente, digamos, significa que lleva mucha más agua. Entonces 0.046. ¿verdad? Entonces, 0.046 implica que tengo que escoger un tubo de cuánto. Esto es igual a 46 milímetros. Y entonces escogería un tubo de cuánto. De 50. Muy De bien, un tubo 2. de 50 milímetros, que es 2 pulgadas, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces revisamos y toda la cosa, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos a escoger el SDR. Entonces para escoger el SDR, tengo que calcular el golpe de ariete, ¿verdad? ¿Cuánto sería el golpe de ariete para un tubo de 50 milímetros? SDR 27. 50 milímetros SDR 27, ¿verdad? Con una longitud de 500 metros. Entonces, básicamente, recuerden que la fórmula es súper fácil, ¿verdad? Nada más nos vamos al textito este que yo les pasé. Acá, a este. Entonces, para SDR 26, perdón, SDR 27, digo yo. Para un SDR 26, vamos a tener que la celeridad es 330, ¿verdad? Metros por segundo. Ahora no sé quién nos quiere calcular, por ejemplo, ¿quién nos quiere calcular cuál sería la velocidad en ese tubo? Recuerden como lo hicimos antes, ¿verdad? Es lo mismo. Velocidad es igual caudal entre área. Ahora el área es para un tubo de 50 milímetros, ¿verdad? Entonces, hay que irse a revisar otra vez toda la historia, ¿verdad? Veámoslo acá, en esta otra tabla. Entonces, decir que el tubo de 50 milímetros tiene un diámetro externo de 60, ¿verdad? El SDR 26, cada pared mide 231. Entonces 60 menos 2 por 231 me da el diámetro interno, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuánto me da el diámetro interno? Como 55 debe dar por ahí. 55 y Profe, el resto. SR 26 en base en qué lo escogió. Lo escogí en base en que en el ejercicio dijimos que Ya recordé. en el ejercicio dijimos que solo podíamos usar SDR. Bueno, nosotros dijimos que solo SDR 27, ¿verdad? Pero fue un error mío porque no existe ese SDR 26. Entonces aquí, para corregir ese pequeño dedazo, ¿verdad? En realidad es SDR 26. Okay. Profe, a mí me da 55.38. Ok, perfecto. Entonces trabajémoslo aquí. Entonces vayamos calculando, vayamos calculándolo aquí. Entonces, el diámetro es 55,38. El radio, ¿cuánto sería? En metros, ya directamente.
el área es pi por r al cuadrado, ¿verdad? Ok, chicos, tenemos que ir más ágilmente. O sea, son cálculos muy sencillos, digamos. El radio es el diámetro entre 2 y el área es pi por r al cuadrado. O sea, no es como... La idea de yo dejarlos que hagan estos cálculos es para que ustedes de una vez vayan practicando. Pero sí debemos tratar de ir más ágilmente, digamos, en el espacio para poder avanzar. Profe, el examen es la otra semana, ¿verdad? El examen, si Dios quiere, la otra semana, sí. ¿Y se hace en la hora de la clase o No, el examen es cómo virtual. funciona? Bueno, sí, y lo trabajan durante todo el próximo jueves por la tarde. Desde la 1, profe. Desde la 1 hasta, normalmente damos una hora más, hasta las 6 probablemente. El examen, para que sepan, es esto. Diseñar una conducción y ponerle todo. ¿Ok? Profe, el área estaría dando 2,46 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces, esto sería metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la velocidad? Sería el caudal, que son 0.00515 dividido entre 2.46 por 10 a la menos 3. La velocidad tiene que dar como más o menos 2, ¿verdad? Aproximadamente 2. ¿Cuánto es? Sí, da 2,09. Metros por segundo, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos ya a calcular, ¿verdad? El golpe de ariete. ¿Cómo se calculaba? Recuerden que era muy fácil. Entonces, Wilson, si nos recuerda, era P igual a V por A entre G. Ya en metros de columna de agua, V es 2.09. La A, ¿cuánto valía? Para el SDR, SDR 27, ¿cuánto valía la A? SDR 26, perdón. Valía 330. Se tomaba de la tabla. Dividido entre 9.81. ¿Cuánto me da eso? $69,6. 6 metros, ¿ok? Entonces vean que es un montonote, ¿ok? Un montononón. Entonces vean ustedes qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué el golpe de ariete me da tan alto ahí? Pues básicamente porque tengo una velocidad muy alta de flujo. Entonces, vamos a hacer el dibujo acá de esa condición del quiebra. Entonces tengo acá la naciente, por acá tengo el quiebra, ¿verdad? Aquí es 1700, aquí en teoría es 1600, ¿verdad? Tengo acá una presión estática de 100. Una presión estática de 100 y un golpe de ariete de 60, ¿cuánto dio? 60 punto, no me acuerdo. ¿Cuánto daba? 69,6. 69.6. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo una presión de trabajo en este punto de 169,6 metros de columna de agua. Me aguanta el tubo SDR 17, SDR 26 me aguanta. No, ¿Cuánto aguanta el tubo SDR 26? 112,7. 112.7, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a llorar, digo que ya no quiero seguir adelante, tiro toda la basura, empiezo de cero. ¿Qué harían ustedes? Poner el quiebragraviente más
Alto, más Bueno, arriba. exacto, ¿verdad? Esa es una solución, muy bien. Podría subir el quiebra gradiente y recalcular todo. O la otra solución, que también es elegante, es la siguiente. Ustedes pueden calcular, si hacen diseñado esto de forma gráfica, por ejemplo, a qué distancia de aquí para acá, este triángulo de aquí mide 112, ¿ok? Podríamos calcularlo. Entonces podríamos decir, ¿a qué distancia este triángulo mide 112 metros? ¿Cómo podrían hacerlo? Pitágoras. O por una regla de 3 también, ¿verdad? Partiendo de 0. Digamos, por ejemplo, yo digo, si 500, ok, si vamos a ver, si 169,6 es a 500, entonces 112 metros es a X. Y entonces ahí lo despejo, ¿verdad? Suponiendo que este terreno es más o menos también triangular. ¿Cuánto me daría ahí esa distancia? ¿Cuánto les da? A mí me da 331 metros, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? Pues básicamente yo hago lo siguiente. Yo que soy muy jugado y no me gusta diseñar tanto. Yo digo que hasta este tramo yo puedo usar, SDR 26 y de ese tramo en adelante le cambio el calibre al tubo hasta pegar al tubo y digo que ese tramo sería, ¿cuál tubo sí me aguanta 169 metros, por ejemplo? ¿Cuál tubo me aguanta 169 metros? ¿Cuál El de SDR? 17, profe. Muy bien, ¿verdad? Entonces, yo digo que a este tramo que está en color azulito le pongo SDR 26 y al otro le pongo SDR 17. ¿Por qué? Porque yo sé que sí me aguanta. Inclusive podría poner otro tramo intermedio con el SDR 21, que yo sé que aguanta hasta 140 metros. Entonces vuelvo a hacer aquí y calculo los 140 metros. Lo que pasa es que a veces digamos, tanta cosa a veces es como que, ¿verdad? Enreda mucho el diseño, pero uno le puede poner y pasar por todos los SDRs que uno quiera. Por ejemplo, yo en este punto, ¿cuánto vale la presión acá? ¿Cuánto es la presión aquí en este punto, a la salida del tanque? ¿Cuánto vale aquí la presión? A la salida, perdón, de la naciente. No es 0. 0, exactamente, ¿verdad? Es presión atmosférica. Y entonces, si la presión es 0, ¿cuál tubo me resiste una presión de 0? ¿Ocupo un tubo muy grueso yo para que aguante una presión de 0? Casi que todos, ¿no? Todos la Aguantan. resisten, exactamente, Ujú. todos la resisten. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan la tablita, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que el tubo de 32.5 aguanta hasta 88 metros. Entonces, supongamos que estos son 88. Yo puedo determinar por esta regla de 3 igual cuánto sería la distancia. Entonces, yo podría inclusive, si yo quisiera optimizar el diseño, yo podría meter acá un tubo 32.5, después 26, después 21 y después 17, según las resistencias de cada uno de los materiales. ¿Ok? Y basado exclusivamente en la resistencia del SDR 27. Yo puedo hacer todo eso, ¿ok? Profe, y a nivel ya financiero, es mucho más barato cambiar como los SDR que poner un tanque más arriba.
Pues no, podría ser más barato en general subir el tanque también, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces, muchas veces, digamos, uno, el terreno que tiene ya solo está ubicado en un sitio, y le toca poner el tanque donde pueda, ¿verdad? En este caso, digamos, ustedes tienen libertad de poner el tanque donde ustedes quieran. Podrían subirlo, por ejemplo. Pero ¿qué implica subir el tanque? Bueno, implica rediseñar todo, ¿verdad? Y en efecto, como vos decís, uno puede rediseñar y reconsiderar a ver si es mejor subir subir el tanque y ponerlo, por ejemplo, hasta el punto de los 112 metros aquí. Y eso sí hay que recalcular todo, reconsiderar si está bien, si me da, si no me da, etcétera, ¿verdad? Es decir, siempre hay que revisar el rediseño. Esto es un proceso de diseño, optimización, diseño, optimización. Bueno, pero está muy bien. Vean ustedes todas las opciones que hay, ¿verdad? Siempre yo recomiendo combinar los SDRs porque recuerden, el SDR más alto es tubo más barato. El SDR más bajo es tubo más caro. Y yo sé que todo esto me va a servir con SDR 13, ¿verdad? Obviamente me va a servir, pero ahí es el diseño más caro. El diseño más barato implica que yo arranque con un SDR barato y lo vaya ampliando conforme a las necesidades de la tubería, ¿verdad? Entonces, Profe, eso una pregunta. sí. Bueno, no sé si tendrá lógica, pero si un tubo está enterrado, si pasa enterrado por algún lugar, ¿eso aumenta la presión o algo? ¿O afecta en No, algo? no, no ninguna. Digamos, la presión del tubo es del agua. El agua es la que le provee, digamos, su presión. Entonces, más bien, el agua como que lo quiere estirar, digamos, no sé si me explico. En cambio, lo que está afuera, el enterrado ese que vos indicás, lo que hace es comprimir el tubo, pero la presión del agua es mucho más grande. Entonces, no, por más que uno intente, digamos, es muy poca la diferencia. Por ejemplo, para ponerte un caso muy concreto, digamos, un tubo que está enterrado 2 metros, la presión equivalente que tiene es como a 2 metros de columna de agua. Esa sería la presión, digamos, que la tierra le hace el tubo para afuera. Y entonces, si el tubo lleva una presión de 100 metros, entonces 100 metros es la presión que el agua ejerce en el tubo hacia afuera. Entonces, el tubo más bien lo que hace es como resistir el estironazo y no tanto la compresión que le genera el terreno exterior. Pero es interesante tu pregunta. Si estuviera ya muy, muy, muy enterrado, no sé, digamos 100 metros o así, ya sí serían competentes, digamos, ambas presiones, ¿verdad? Pero como normalmente uno está a presiones bajas, digamos, por más que entierre un tubo uno de PVC, normalmente lo más que llega es a 6 metros. Es difícil porque al final lo que uno hace es con máquinas excavadoras, entonces no logra llegar muy, muy profundo. ¿Okay? Bueno, chicos, entonces está claro esto de ir combinando el SDR. Es decir, conforme más presión va teniendo el tubo, tengo que ir disminuyendo el SDR para que el tubo resista más según el paso, ¿verdad? Profe, ¿y la tubería se va modificando conforme se va avanzando, digamos, sin nada que intermedio, por decirlo así, entre tú y tú? ¿Cómo Sí, yo así? iba a preguntar algo así parecido, porque ¿cómo La, se la, le trans- peguen la la transición? Sí, porque transición, no, ahí no, digamos, no puede haber un... no hay problemas de transición porque, digamos, los diámetros externos de todos los tubos, recuerden que son iguales. ¿Qué es lo que varía? El diámetro interno. Pero la tubería se monta acampanada. Eso no lo hemos visto, la parte constructiva, pero digamos, los sistemas de tubería se instalan con un proceso de espiga-campana, donde el tubo al final tiene una campana como así. Uy, perdón, lo hice al revés. Tiene una campana como así, que esa campana recibe el otro tubo que básicamente tiene el mismo diámetro de este de acá, ¿ok? Entonces, básicamente, la campana se amplía y el tubo entra, pero recuerden que el diámetro exterior, en todos los casos es el mismo. Entonces, el tubo siempre tiene el mismo diámetro exterior y por eso no ocupa transiciones ni nada para efectos de su proceso de instalación. ¿Ok? No sé si eso aclara un poquito la consulta. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, nada más como ejercicio para cerrar hoy, ¿verdad? Vamos a diseñar el otro tramo, que era este que iba desde los 1600 hasta los 1550 para determinar cuánto les daría el diámetro y más o menos cómo se comportarían los SDRs en ese pedazo.
Entonces hagámoslo acá. Sería el tramo 2. ¿Ok? Sería el tramo 2. Entonces iría el tanque quiebra gradiente aquí. Estaría a 1600. Después vamos acá, estaríamos a 1550. Después bajamos y después volvemos a subir hasta el tanque principal. Este es el tanque de almacenamiento que está a 1550. Y este punto son 1480, que es el más bajo. Entonces, chicos, diseñemos rapidísimo este tramo de acá. ¿Cuánto sería la presión estática acá? 45. Bueno, 45 es la presión estática. Recuerden, la presión estática es la dinámica más las pérdidas, ¿verdad? En este caso, la presión estática serían 50. La presión dinámica, en teoría, serían 5. Y las pérdidas serían 45. Entonces, la J valdría, si el tanque este estaba, recuerden, a 500 metros, ¿verdad? Y este tanque principal estaba, ¿a cuánto era que estaba? 3500, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta es la longitud? Sería 3000, ¿verdad? Y las pérdidas admisibles son 45. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto valdría la J? ¿Cuánto vale? 0,015. Ok, J igual a 0.015. Vean que es la diferencia tan grande, ¿verdad? Es decir, es casi 10 veces menor que la otra. Entonces, esto probablemente va a dar un tubo bastante grande. Hagámoslo acá. Igual. Vamos a ver. ¿A dónde estaba esto? Ajá. Entonces, usémoslo acá. Usemos este mismo ejercicio. Entonces, si la J vale 0.015, 0.015, ¿verdad? Si la J vale 0.015, ¿cuánto valdría entonces el diámetro que tenemos que calcular? ¿Cuánto vale? Con los mismos datos, caudal de 0. Esto, la C de 150, pero la J ahora vale 0.015, que son 45 entre 3000. ¿Cuánto me da el diámetro? $0,077. 0.77. ¿Ok? Vean que anteriormente nos dio, ¿cuánto fue que dio el diámetro? Anteriormente era 0.040 y algo, ¿verdad? En el tramo 1. Y en el tramo 2 es 0.077. Si yo tengo 0.077, implica que me tengo que ir a un tubo de ¿cuántas pulgadas? Probablemente no me alcance el de 3 pulgadas, ¿verdad? Tengo que irme a ¿cuánto? Vean que de fijo, el de 3, tal vez, ¿verdad? Tal vez. Habría que ver, ¿verdad? No estoy totalmente seguro de que alcance o no. Pero revisémoslo, a ver, ¿cuánto me daría? Por ejemplo, en SDR 26. ¿Cuánto daría uno de 3 pulgadas? ¿Cuál sería el diámetro interno? Recuerden que diámetro interno es igual a diámetro externo menos 2 veces el espesor. Entonces, si el espesor fuera de SR26, serían casi aproximadamente el diámetro interno. Profe, Ajá. a mí me dio 82,04. Ok, 82.04 milímetros. Entonces significa que tal vez sí podemos salir adelante con uno de 3 pulgadas, ¿verdad? Dios probablemente sí nos da, ¿ok?
Entonces, como sí nos da, entonces escojamos uno de 3 pulgadas con un diámetro interno de 82.04. ¿Ok? Bueno, entonces nada más para terminar, calculemos para practicar otra vez todo golpe de ariete, ¿verdad? Entonces, ahora sería un diámetro interno de... ay, disculpen. Diámetro interno de 8204. ¿Verdad? Y un área de... ¿Cuánto me daría el área? ¿Y cuánto me daría la velocidad? ¿Ok? ¿Cuánto me da el área? ¿Cuánto daría el área? ¿Y cuánto daría la velocidad? Profe, el área a mí me da 5.28 por 10 a la menos 3. La velocidad sería entonces como 1 o algo cercano, ¿verdad? Cercano a 1. ¿Cuánto da? 0.97. 98. Ok, casi es 1, ¿verdad? Entonces sería 0.98 metros por segundo. Acá el golpe de ariete va a ser mucho menor, ¿verdad? Cambiémoslo por acá. .98. Entonces me daría ¿cuánto? Como 30. Recuerden que esto es un SDR 26. ¿Cuánto me da? $33. 33 metros de columna de agua. Muy bien. Entonces sacamos de una vez el dibujo por acá. Bueno, creo que lo teníamos acá abajo. Vamos a ver. Acá está. Entonces, este segundo tramo, ¿verdad? Vamos a tener un golpe de ariete. Dibujémoslo en otro color, tal vez, para... El golpe de ariete acá sería de 33. Entonces vean que en este tramo final vamos a tener una presión de 50, ¿verdad? 50 es la estática, más 33 me daría 83, ¿ok? Entonces aguanta perfectamente un tubo de SDR, lo aguanta perfectamente. Inclusive vean que aguantaría hasta uno de SDR, de SDR 32 aguantaría. El SDR 32, recuerden que aguanta 32.5, aguanta hasta 88 metros de columna de agua. Entonces vean que aquí me aguanta perfectamente el que escogimos. ¿Cuál es el tramo más crítico que podría tener problemas de presión? Este hueco aquí, ¿verdad? Este es el tramo más crítico. Entonces, vean que de 1600 a 1480, aquí van ya 120 metros. Y nos falta este pedacito del golpe de ariete, ¿ok? Si acá son 33, recordemos que este 1480 estaba ubicado a 2500, ¿verdad? Entonces, otra vez hacemos la misma regla de 3. Digamos, la mismita. Entonces, si de acá hasta acá
son 3.000, ¿verdad? 3.000 metros. ¿Cuánto sería? Este de acá dijimos que estaba ubicado en la cota 2.500, ¿verdad? Entonces, de acá que es 500 hasta 2.500 serían 2.000. ¿Ok? 2.000 hasta acá, ¿ok? 2.000 metros. Entonces, hacemos igual a regla de 3. Si 33 es a 3.000, X es a 2.000. 22. Entonces sería 22, ¿ok? Entonces este pedacito son 22 y 120 me daría una presión de trabajo de 142 metros de columna de agua. Entonces, ¿esto qué me dice? Bueno, lo que me dice es que básicamente tengo que meter un tramo acá que sea SDR 26. Acá también puedo trabajar con SDR 26, pero necesito meter un tramo acá que sea de un SDR que aguante hasta 142, que podríamos, por ejemplo, poner SDR 21. El 21 aguanta hasta 140. De 140 a 142, ¿ustedes qué? ¿Se la jugarían? ¿O qué harían ustedes? ¿Por 2 metros se la juegan? ¿No se la juegan? ¿Cómo es, profe? El SDR 21 aguanta 140. 140.8 metros de columna de agua. Y nosotros tenemos 142 metros de columna de agua. ¿Te la jugarías a poner este? Mejor poner uno de 17, profe. Mejor, ¿verdad? Definitivamente es mejor. Él va a aguantar, digamos, definitivamente por 1 metro no se va a reventar, porque además los tubos tienen una capacidad, tienen una capacidad instalada extra. O sea, ellos no están, tienen un factor de seguridad, pero, digamos, como norma de diseño, no me da, ¿verdad? Necesito que me dé 142. Entonces, como nos dice el compañero, definitivamente, mejor en ese pedazo, entonces le ponemos SDR 17. 17, ¿ok? Entonces, todo esto finalmente, chicos, vamos a hacer el resumen porque ustedes tienen que aprender cómo hacer, digamos, el esquema del dibujo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma para que sepan cómo hacer, sería como un plano de diseño, digamos, ya propiamente. Entonces, baja aquí, sube aquí. Entonces, finalmente lo que tenemos que hacer es colocar los tanques, dibujar y ponerle todo lo que corresponde. Entonces, acá estaría la naciente. Todo dibujo en términos de tubería hay que ponerle acá el estacionamiento, que hemos hablado que aquí eran 2.500, acá eran 3.500, perdón. Después, no me acuerdo las otras medidas, ahorita las revisamos. Acá va un quiebra gradiente, ¿verdad? Tanque quiebra gradiente, que iba a 500 metros de altura. Recuerden que también hay que ponerle la referencia de alturas, ¿verdad? Acá sería 1.700. Este quiebra es 1.600. Después tenemos 1.550, que es esta otra medida de acá, ¿verdad? Y de acá. Perdón, esta de acá, en teoría, es la misma que la del tanque, en teoría, es la misma que lo de... Oye, por reto. Bueno, ahí en teoría esta medida y la del tanque es la misma. Entonces voy mejor a dibujarlo otra vez. Okay. Hagámoslo mejor de nuevo para que nos quede bien. Entonces va aquí. Aquí baja y acá vuelve a subir, más o menos, ¿verdad? Entonces acá sería el tanque de almacenamiento. Este sería el punto igual, 1.550. Este es 1.550, ¿verdad? Y básicamente ya ahí empezamos a poner las tuberías. Vamos a poner una simbología donde vamos a decir que el tubo este es... Vamos a decir que este tubo es SDR26. Y el otro tubo, que sería, no sé, color verde,
sería SDR 17, ¿ok? Y entonces uno tiene que poner los tramos de tubería. Entonces uno dibuja de aquí a acá hasta el punto que hayamos encontrado. ¿Se acuerdan? Hay que poner el cambio de tubo. Entonces uno dibuja hasta este punto, sería 330, ¿verdad? Y después se pasa al otro tubo, que sería SDR17. Recuerden que uno puede pasar de SDR26 a SDR21 y a SDR17 haciendo las transiciones, ¿verdad? Todo eso se vale. Después ponemos por acá, este de acá, ¿verdad? Hasta este punto. Y en el hueco, en el punto donde no nos da, le ponemos acá SDR17. Después volvemos otra vez y ponemos acá SDR26. ¿Okay? Recuerden que siempre hay que indicar los puntos de transición, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo que indicar este punto cuál es, este punto cuál es, para transicionar y que yo sepa en qué punto debo cambiar la conducción. Otra cosa importantísima que siempre hay que dibujarle a las conducciones como parte del diseño son las 3 líneas, ¿verdad? Entonces esto sería la línea estática. Después diseñaríamos, podemos poner en un color azul. Esta sería la línea presión dinámica. Y tenemos que ponerle en color rojo el golpe de ariete. Lo mismo acá. Pondríamos acá el golpe de ariete. Después le pondríamos acá la línea estática, ¿verdad? Y finalmente le ponemos en el color azul la línea de presión dinámica. ¿Ok? Esto es el diseño de una conducción de un sistema de acueducto. ¿Ok? Cambios de dirección, tubería, colocación, etcétera. Y las 3 líneas de presión ubicadas con respecto a los diferentes tanques quiebra gradientes. ¿Ok? Básicamente este es el producto final de todo lo que hemos aprendido en estas 3 semanas, ¿verdad? Y lo que se usa para diseñar sistemas de conducción de naciente hasta el tanque. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece el dibujo? Profe, en caso de que usted, bueno, nos llegue a dejar una tarea, hay que hacer esto, todo esto. Ya dejé 2. Bueno, pero me refiero que hay que presentarlo así. Correcto, exacto. Y detrás de esto están todos los diseños que hemos hecho, ¿verdad? Que son los diseños de los cálculos, digamos, con la fórmula esta, la del diámetro, el cálculo de golpe de ariete. O sea, todo esto hay que sistematizarlo para efectos de que ustedes vayan diseñe y diseñe y diseñe hasta llegar a este punto de el diseño de la tubería de conducción, ¿verdad? Con los tanques quiebra gradientes y todo. Recuerden, en este caso pasamos de SDR26 a 17, pero recuerden que el diseño óptimo es arrancar con tubería SDR32, después pasar a SDR26 y después a 21 y después a 17, ¿verdad? En este caso no lo hicimos porque pues ya se nos hacía muy larga la clase. Pero sí es muy importante que ustedes lo incluyan en el diseño, porque como saben, cuando uno sale de la naciente, eso sería SR32.5, cuando uno sale de la naciente, básicamente cualquier tubo le va a aguantar, siempre que la presión sea inferior, ¿verdad? Entonces, uno de esos cambios de presión los va midiendo aquí, en estos puntos, ¿verdad? Siempre usando regla de 3, ¿ok? Básicamente. Entonces, esto sería el ideal de un diseño de la mejor conducción, la más eficiente, la más, etcétera. Todo esto obviamente yo lo hago aquí a mano alzada, pero ustedes pues lo ideal es que lo realicen o en un gráfico de Excel o en una hoja de papel cuadriculado o en una hoja con regla, ¿verdad? Con escalas y demás, para efectos de que las mediciones y los esquemas sean presentados con una forma casi como de un plano, ¿ok? Entonces no sé si tienen alguna pregunta. De mi parte no. Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, chicos y chicas, les deseo muy buenas noches. Muchas gracias por la participación.
Sí, adelante. Profe, ¿cuándo subiría usted los videos? Los videos espero subirlos, si Dios quiere, hoy mismo o mañana, a más tardar, para que los puedan Vamos a ver. repasar. Sí, Muchísimas gracias. pura vida. Entonces, recuerden que para la próxima semana tenemos las tareas, ¿verdad? Que les van a servir para estudiar y Dios mediante la próxima semana va a ser el examen. Entonces, ya con eso, pues, tenemos toda la materia que abarca el primer examen parcial y entonces, si Dios quiere, deben 8 sería el primer examen, para que lo tengan en presente, ¿ok? Profesor. Y adelante. No, muchas gracias. Bueno, pura vida, con mucho gusto. Y entonces, si no hay más preguntas, estaríamos por acá. La próxima semana entonces no nos veríamos para clases porque es el examen y pues básicamente el examen es esto, ¿verdad? Es esto. Así que realmente no, digamos, dudas sobre el examen realmente no vamos a atender porque en realidad, digamos, el examen justamente es para que ustedes lo hagan, lo realicen, etcétera. Tenemos toda la información para hacerlo, entonces cualquier duda del examen que atendería sería únicamente a nivel de alguna duda de redacción o lo que sea. Pero lo que es duda técnica, básicamente pues con esto quedaría cubierta. Tenemos las 2 tareas para estudiar que ya están subidas, entonces básicamente pues para que sepan que el examen no es para, o sea, las consultas técnicas pues realmente no aplican como tal el día del examen. Recuerden que el examen es estrictamente individual para efectos de que tengan en cuenta. Si hubiera algún cambio, se los comunicaríamos durante el transcurso de la semana. ¿Okay? Por ejemplo, qué sé yo, que el examen pudiera trabajarse en grupos o demás. Pero eso sería, digamos, a más tardar, les comunicaríamos de aquí al lunes, por ejemplo, si hubiera algún cambio general en esa dinámica. Independientemente de si el examen es en grupos, todas las personas del grupo deben subir a su plataforma el examen en caso de que así fuera. Pero no estoy diciendo que vaya a ser así, sino que básicamente es pues una posibilidad, ¿verdad? Que vamos a valorar propiamente de aquí al próximo lunes. Entonces ahí les estaríamos avisando para efectos generales, ¿ok? Bueno. Profe, las tareas en grupos comenzaron hasta estas que usted subió. Sí, correcto. Estas 2 que vienen ya las pueden realizar de forma grupal, según se indicó ahí. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, profesor. Para que lo tengan en consideración. Y si Dios lo permite, entonces, ya no nos veríamos el próximo jueves y nos veríamos desde hoy en 15, si Dios lo permite. Bueno, entonces, que tengan muy buena tarde, que la pasen bien, saludos cordiales y pues quedo a las órdenes por cualquier duda que tengan al respecto. Saludos, pura vida. Muchas gracias. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.